En esta mañana cierra tus ojos, vamos a presentar la palabra. Padre, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que dice que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Y oramos para que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda ministrar a nuestro espíritu, tu palabra pueda ministrar a nuestro corazón. Que como esta mañana, Señor, tú nos hablaste en esta segunda reunión, Señor, tú puedas hacerlo, Señor, de una manera tan poderosa. Yo oro por cada persona que nos ve desde su hogar, oro por aquellos que nos están viendo desde las clínicas, para que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ellos, para que seas tú trayendo sanidad, fortaleza física, emocional, espiritual. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando en cada familia, Señor, y que tu palabra hoy pueda ser poderosa, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor, a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y esta es una sección bíblica que me impacta, me encanta, me fascina, de mis favoritas. Y quiero que lo leamos juntos. Filipenses capítulo 2. Ay, vamos a orar por los diezmos, ¿no? ¿Ya? Ya. Es que yo sí perdida. ¿Qué día es hoy? Domingo. Muy bien. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que lo leamos nuevamente. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta mañana vamos a hablar de un tema que es transversal para nuestra vida como cristianos. Yo creo que hay muchos temas de los que como iglesia podemos hablar, pero hay temas que son fundamento, son transversales, son inamovibles. Y yo quiero que en esta mañana podamos compartir un poco acerca de eso. No sin antes contarte que este texto que acabamos de leer para muchos es catalogado como el corazón de la Biblia, como que en él está expresado todo lo que la Biblia, en todos los libros y cartas de la Biblia, nos quiere decir. Y no es en vano, porque nos va a hablar precisamente de lo que nos tiene a ti y a mí hoy aquí. El fundamento, la razón de ser. Muchos llegan a Jesús por los milagros, pero los milagros nunca deben ser el fundamento. Muchos llegan a Jesús por su necesidad, pero la necesidad no debe ser el fundamento. Hay fundamentos sobre los cuales nuestro cristianismo debe estar basado, y hoy vamos a conocer un fundamento que es muy importante. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipo estando en la cárcel, y lo que ocurría era que Pablo pastoreaba sus iglesias, estando en el lugar que estaba, escribía cartas, y en las iglesias se leía lo que Pablo entonces les quería transmitir, les quería decir. Y esta es una de las iglesias a las que Pablo les escribió varias cartas, la iglesia de Filipo. Y dicen que esta carta es llamada la carta del gozo, porque Pablo precisamente la escribió para animar y para alentar a todos los cristianos en Filipo, para que persistieran, para que no dejaran que la presión, la persecución los alejara del camino del Señor. Así que Pablo les enviaba entonces cartas para animarlos, para fortalecerlos. Y no en vano Pablo va a decirle a los filipenses: oigan, no se olviden de este fundamento tan importante. Ahora, lo que acabamos de leer nos narra nada más y nada menos que lo que Cristo tuvo que hacer para que tú y yo estuviéramos aquí.
Yo sé que muchas veces vivimos cristianismos como chéveres, bacanos. Somos cristianos, vamos a la iglesia, pero necesitamos entender el costo que tuvo que pagar Cristo para que tú y yo estemos hoy aquí. No fue tan fácil. No fue como que Cristo vino, murió y ya. O sea, necesitamos como creyentes dimensionar la obra de Cristo para que nuestro cristianismo realmente cobre sentido. Porque yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué estás aquí? Te pregunto, ¿entiendes por qué estás aquí? ¿Entiendes por qué hoy podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, abrir nuestra boca, decirle a Dios que Él es glorioso, que reciba la gloria, que reciba la honra? Necesitamos entender qué fue lo que costó que tú y yo hoy pudiéramos estar acá. Porque muchas veces en nuestra cotidianidad de vida nos olvidamos el valor de lo que nos ha sido dado, el valor de lo que nos ha sido entregado. Y el texto lo que nos narra es cómo Cristo tuvo que descender al mundo para que tú y yo pudiéramos ascender a una eternidad. Él desciende para que tú y yo ascendamos. Pero eso suena muy fácil. Pero ¿qué tuvo que pagar Cristo para que tú y yo hoy podamos, lo que hablamos hace 8 días, tener una eternidad con Él? El costo, el precio. ¿Sabes de qué nos habla Filipenses? Nos habla que Cristo tuvo que ser humillado hasta lo más bajo para que tú y yo fuéramos glorificados, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios. ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo? Entiendo el sacrificio de la cruz, porque Filipenses lo que nos está queriendo decir es: hey, hubo un precio que pagar, hubo un costo que pagar para que tú y yo hoy pudiéramos estar acá. Y me impacta mucho porque este texto nos habla que Jesús tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos vida. No tenemos vida porque sí. Tenemos vida porque alguien entregó su vida por nosotros, porque alguien se dio a sí mismo como sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener vida. Sabes que este pasaje nos narra que Cristo descendió de su gloria a la vergüenza para que tú y yo hoy pudiéramos disfrutar de su presencia. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de tu vida. De que para que tú y yo hoy pudiéramos dimensionar lo que hoy vivimos en nuestro cristianismo, hubo un precio que se pagó. Y necesitamos vivir todos los días de nuestro cristianismo entendiendo el valor de ese sacrificio, entendiendo todo lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros hoy pudiéramos abrir nuestros ojos en cualquier momento del día y acercarnos al Padre confiadamente. Pero no fue así de fácil. Hubo un costo, hubo un precio que se tuvo que pagar. En el Antiguo Testamento Dios dijo que no dejaría impune al culpable, que todo lo que el hombre hiciera debía pagar, debía ser castigado por todos sus actos. Pero Cristo tomó el lugar de culpable para que tú y yo hoy fuéramos impunes. Y no fue así de fácil. Se hizo culpable para que tú y yo fuéramos presentados delante del Padre justos, porque llevó nuestros pecados en la cruz. Y lo que Pablo está tratando de hacerle entender a la iglesia es: necesitan vivir dando valor al sacrificio de la cruz. Porque cuando tú entiendes el valor, tú vas a honrar, vas a caminar como es digno, vas a hacerlo porque entiendes que lo que haces costó demasiado, que lo que haces tuvo Cristo que pagar un precio muy alto. Ahora, de todo lo que me impacta del texto, realmente lo que más me llama la atención es cómo Pablo comienza a expresarse a esta iglesia. Versículo 5.
va a ser una de las frases que ha impactado mi vida. Pablo le está diciendo a la iglesia: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es: imiten, sigan. En otra parte de la palabra dice: para que sigamos sus pisadas. Y Pablo le está diciendo a esa iglesia: hey, iglesia, hay algunas actitudes de Cristo que ustedes como hijos de Dios deberían seguir. En otras versiones dice: haya pues en ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús. Ahora, la gran pregunta es: ¿y cuáles son esas actitudes? ¿Qué es aquello que Dios a través de Pablo nos está diciendo? Mira la cruz, entiende el sacrificio, imita estas conductas de Cristo, porque está hablando a la iglesia. Ahora, esta frase tiene 3 componentes que me llamaron mucho la atención. Primero, esta frase está en tiempo presente, lo que significa que Pablo no dijo esta frase solo por un momento. No dijo: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo un día, tal vez 2. Como está en tiempo presente, significa que estas características que Pablo nos va a enseñar acerca de Cristo debe ser nuestra cotidianidad, debe ser nuestra vida cotidiana. Vivir bajo las actitudes que Cristo vivió en tiempo presente. Sígalo haciendo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, el domingo, y repite otra vez el lunes y sigue así, porque es una conducta que tú y yo como cristianos debemos imitar. Lo segundo que tiene como característica esta frase es que está en voz activa, lo que implica que requiere la participación de quien la va a ejecutar. Es decir, nadie lo puede hacer por ti. Pablo está hablando en primera persona y está diciendo: en ti, haya en ti eso. Es personal, implica una acción de mi parte. Una voz activa es eso. Te lleva y te involucra en la participación. Y lo tercero que vemos en esta frase es que tiene un verbo imperativo, que significa que no es una sugerencia, que no es si quieres, si te nace, si estás de buenas pulgas, hazlo, y si no, pues no lo hagas. Pablo le está diciendo a esa iglesia: 1, debe ser su estilo de vida. Número 2, necesita de tu participación. Y número 3, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Lo hacen todos aquellos que han entendido el sacrificio de la cruz. Así que quiero empezar entonces. 3 actitudes que Pablo nos narra en Filipenses 2. Primero, lo que vemos en Jesús y lo que debemos adoptar para nosotros es su actitud de autohumillación. Su actitud de autohumillación. No sin antes, me falta una parte muy importante. Esta palabra: haya en vosotros este sentir, en otras versiones dice: hayan ustedes la actitud de Cristo. Para nosotros, actitud es comportamiento. Para nosotros, actitud es hacer algo. Pero bíblicamente, mirando el original de la palabra sentir, significa estar mentalmente dispuesto. Estar mentalmente dispuesto. Y es que tú y yo necesitamos entender que todo comienza en nuestra mente. ¿Estás totalmente mentalmente dispuesto? ¿Sabes que Jesús en la eternidad, antes de venir a la tierra, estaba mentalmente dispuesto a venir y cumplir la voluntad del Padre y morir en la cruz? A Jesús nadie lo obligó a venir. Jesús se preparó para hacerlo. Así que lo primero que necesitamos imitar de Cristo es su actitud de autohumillación. Piensa en esto, verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Piensa en esto. El sacrificio de la cruz tiene esta dimensión. Un rey que, teniéndolo todo, va a venir a la tierra para no tener nada. Un rey rodeado de gloria, adoración 24/7, va a venir a ser adorado y a nacer en un pesebre con burros y vacas.
un rey que está en compañía de su Padre y que juntos gobiernan el mundo, va a venir a esta tierra a sentir el rechazo de la gente y a sentir en algún momento el abandono de su Padre. Este Jesús lo tiene todo en su eternidad, lo tiene todo en su gloria. Este Jesús está allí en un lugar de privilegio y está preparado para bajar a la tierra y morir por ti y morir por mí. Y nadie lo obligó, lo hizo voluntariamente para que el Padre fuera glorificado y para que tú y yo fuéramos bendecidos con una eterna salvación. Él tenía muchas cosas y muchos motivos por los cuales quedarse en el cielo: su posición, sus privilegios, la adoración, la honra. Él gobierna, está sobre todo, gobierna sobre todos. Y aún así Él no se aferró a eso para no venir a la tierra. Aún decidió no escatimar ser igual a Dios, porque ¿cuántos saben que Jesús es Dios? Levánteme su mano, que esta es una pregunta teológicamente importante. Siendo Dios, no estimó, no consideró y dijo: ¿verdad? Yo por qué voy a ir a la tierra, yo acá lo tengo todo, adoración 24/7, yo acá gobierno, todo se sujeta a mí. No, yo realmente no quiero bajar por allá, acá tengo todo. Pero Jesús, dice la Biblia, no estimó tener esa posición, tener esos privilegios, y decidió venir. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y se autohumilló. Pregunta, ¿para cuántos es duro que lo humillen? Muy bien. Muy duro que nos humillen, ¿cierto? Pero es más duro cuando se nos pide autohumillarnos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino aquí porque el Padre le obligó a venir, porque Él mismo determinó venir a la tierra y humillarse. Porque de Dios, de tener condición de Dios, a tomar la condición de hombre, eso es una humillación. Pasar de un lugar de gloria a ser un simple acá en la tierra, eso es humillación. Así que Pablo nos está mostrando cómo Cristo se autohumilló. Jesús dijo: yo voy, yo me entrego por ellos. Nada más y nada menos. Mira, Juan 1:4 nos va a decir quién era Él. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Escucha, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese era el Jesús de la gloria, que decidió venir aquí, que decidió humillarse, que decidió dejar sus privilegios y venir aquí. ¿Por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Y si tú y yo como cristianos comenzamos a vivir nuestra vida cristiana entendiendo el valor a todo lo que Cristo tuvo que negarse para que tú y yo hoy pudiéramos disfrutar la salvación, nuestro cristianismo cobraría un sentido diferente. Terminé esta mañana preguntándoles: ¿cuánto valor le das al sacrificio de la cruz? ¿Cuánto vale eso para ti? Es que la Biblia dice en Romanos que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús no vino porque tú fueras el hijo más extraordinario, el que más merecía su muerte. No lo merecías, no lo merecía. Sin embargo, Él decide humillarse y venir a la tierra para que tú y yo hoy tuviéramos vida eterna. Y eso es increíble. Hay dos cabras. ¿Ustedes conocen las cabras? Hay dos cabras. Una está por este lado y la otra está por ese lado. Y se van a encontrar
en un lugar, en una montaña escarpada, en donde solo hay paso para una. Las dos no pueden pasar porque caen al despeñadero. Y ellas se van a encontrar a mitad de camino y se están mirando y se están diciendo: y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos agarramos? Si nos agarramos, nos vamos las dos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando de repente una de esas cabritas comienza a agacharse y agacharse lo más que pudo para que la otra cabrita pudiera saltar y cruzar al otro lado. Eso se llama humillación. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Necesitamos ser una iglesia que aprenda el secreto de la humillación. No lo tienes codificado en tu mente, porque no naciste con eso. Eso no lo forma el Señor. Porque para nosotros la sociedad nos dice que no nos podemos humillar, que humillarnos es algo horrible. Pero Cristo nos enseñó que como cristianos necesitamos aprender el principio de la humillación. Necesitamos rendirnos. Necesitamos muchas veces olvidar y pasar de largo los privilegios en donde Dios nos ha puesto para que otros puedan brillar. Y eso es humillación. Necesitamos muchas veces, como Jesús, no abrir nuestra boca de la injusticia, y nos estamos humillando. Sabes que muchas veces, como dijo alguien por ahí, perder es ganar. Muchas veces, cuando tú te estás humillando, sientes que estás perdiendo, pero en realidad estás ganando. Cada acto de Jesús de humillación solamente le recordaba la gloria que vendría después. Y en tu vida cotidiana y en mi vida cotidiana necesitamos aprender el principio de la humillación. Necesitamos aprender muchas veces a dejar nuestras posiciones para que otros puedan avanzar más que nosotros. Muchas veces nos va a tocar olvidarnos que somos el papá y la mamá para escuchar lo que nuestros hijos tienen que decirnos, aunque nos digan que somos nosotros los únicos que tienen que hablar en la casa. Humillación. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nuestro orgullo no permite que nos humillemos. En los evangelios Jesús dijo: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Así que Pablo lo que le está diciendo a esta iglesia es: hey, iglesia, si Cristo fue capaz de dejarlo todo, si Cristo fue capaz de no aferrarse a lo que tenía que aferrarse, hazlo tú, porque Él lo dejó todo por ti. Señor, es que me cuesta. Y Jesús dice: yo entiendo que te cueste. A mí me costó todo. Lo entregué todo, lo dejé todo. Pero la humillación hace parte de lo que el Señor quiere para nosotros. Nos cuesta tanto humillarnos que hay dos de los discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, que un día se acercaron a Jesús con una maravillosa idea y le dijeron: Señor, ¿sabes qué? Estábamos pensando que por qué allá en el cielo tú no sientas a mi hermano al lado derecho y yo a mi lado izquierdo. Pareciera ser que estos apóstoles creían que merecían estar allí, o si no, no hubieran hecho la petición. Señor, a tu lado derecho, a tu lado izquierdo. Y sabes que eso nos lleva a pensar que así somos los seres humanos. Siempre estamos buscando privilegios. Siempre estamos buscando alcanzar posiciones y sobre todo, siempre estamos creyendo que lo merecemos todo. Todo. Pero estos mismos dos hermanos un día llegaron a una ciudad y no los recibieron nada bien. Los recibieron despectivamente. ¿Y saben qué se atrevieron a decirle a Jesús? Jesús, ¿viste cómo nos recibieron? ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo y que consumamos a toda esta gente? Ese era el evangelio que ellos creían. Y muchas veces espiritualmente estás tú con la pechuga inflada, creyéndote
no sé, la cuarta persona de la Trinidad. Tú no sabes a dónde Dios me está llevando. Tú no sabes lo que Dios me ha dado. Y lo único que encontramos en la Biblia es que no importa cuánto Dios te haya dado, siempre el Señor está esperando de ti humillación. Humillación. Y Juan y Jacobo nos ilustran lo que hay en nuestro corazón. Todos queremos reconocimiento, todos queremos posesiones, todos queremos privilegios. Pero Jesús nos está enseñando que la clave de nuestro éxito, contrario a lo que la sociedad nos enseña, es humillación. Si en tu hogar hay humillación, en tu hogar va a haber exaltación. Y cuando te hablo de humillación es muchas veces quedarte callado ante algo que tal vez no tendrías que quedarte callado, pero que al final, después de esa humillación, va a haber gloria. Tu hogar va a ser levantado aún más. Pero nos cuesta humillarnos. Y no se trata de que otros me humillen, se trata de humillarnos voluntariamente, de agachar tu cabeza, aún y cuando es una injusticia. Dice la palabra que ante todas las acusaciones que le hacían a Jesús, no abrió su boca. Pregunta: ¿podría abrir su boca y decir algo que los destrozara a todos? Obvio. Pero yo vine a humillarme. Yo no vine a contender. Yo no vine a pelear. Yo vine a humillarme. De hecho, los dos versículos anteriores, Pablo les está diciendo: nada hagan por contienda o por rivalidad, sino cada uno estimen a su hermano como superior a sí mismo. Cristo pudo venir como rey, pero prefirió venir como siervo, para enseñarnos que la clave de nuestra exaltación está en cuánto nos humillamos delante de Dios y en cuánto somos capaces de vivir bajo humillación. Lo segundo que encontramos en Jesús, en este texto, es que Jesús nos enseña su actitud de renuncia. Verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó de su posición, se despojó de sus privilegios, se despojó de su adoración, lo dejó todo para venir a la tierra a ser un siervo. Y ese siervo, de la palabra griega doulos, que significa esclavo, dejó de ser rey para convertirse en un esclavo. Dejó su trono para venir a habitar en cualquier casa. Dejó su trono para venir a nacer en la ciudad más insignificante y menos conocida de aquella época. Jesús renunció a sus privilegios. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. En aquel entonces, en la época de Jesús, siervo o esclavo era la última posición en el rango social. Era lo más bajo, lo más, o sea, en la escala de valores, lo peor. Y Jesús, rey a esclavo. ¿Por qué? Porque si pudo venir como rey, pudo haber nacido en Roma, pudo haber nacido en Jerusalén, pudo haber venido imponente en su reino, pero vino como siervo. ¿Para qué? Para enseñarte a ti y a mí que nuestra posición es ser siervos, y que muchas veces en nuestra vida cristiana vamos a tener que renunciar a cosas, y que cuando nos acercamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, pero ¿cómo voy a renunciar a esto? Y Él dice: yo renuncié a todo, lo puedes hacer. Y renuncié a cosas mayores a las que te estoy pidiendo que renuncies. Renuncié a cosas más extraordinarias.
de las que te puedas imaginar. Un siervo en aquella época debía su existencia a su amo y su propósito de vida consistía en complacer a su amo. Esa era la vida del esclavo. La vida del esclavo era complacer a su amo. A eso vino Cristo. Se hizo siervo, a complacer el corazón del Padre y a morir por amor a ti y por amor a mí, renunciar. Me encontré una frase que me gustó mucho. Si quieres conocer a un hombre, no le des responsabilidades, dale privilegios. Si quieres conocer a un hombre, no le des responsabilidades, ponlo en lugar de privilegios y sabrás cómo es su corazón. ¿Sabes que Dios te ha puesto en lugares de privilegio simplemente para saber lo que hay dentro de ti? Y por eso nos enojamos. Dios te pone en un lugar de honra y de repente ese lugar de honra se cae y tú te enojas con Dios, tal cual como le pasó a Jonás. ¿Se acuerdan? Él va, profetiza destrucción, Nínive se arrepiente y ahora él está diciéndole al Señor: me parece injusto. Dios hace que nazca una calabacera y que se la coma un gusano al día siguiente y él se enoja por eso. Porque en los lugares de privilegio es donde se revela lo que hay en nuestro corazón. No importa donde Dios te lleve, necesitas estar preparado para tomar actitudes de renuncia. Hay cosas que Dios te va a pedir. Hay cosas que Dios te va a pedir y tú tienes que estar dispuesto a renunciar a esas cosas, porque después de la renuncia viene la gloria. Y cuando tú te atreves a renunciar eso que tiene valor para ti, no te estás imaginando que Dios tiene algo mucho más grande que entregarte. Lo que sostuvo a Jesús en su misión fue entender lo que iba a ocurrir después de su humillación y después de su renuncia, después de su sacrificio. Escucha esto: Cristo lo tenía todo y lo entregó todo. Tú y yo no tenemos nada, pero nos aferramos a todo. Nos cuesta soltar. Dios nos pide algo y nos cuesta dárselo. Y Jesús y Pablo nos está diciendo a través de esta carta: hey, aprende a soltar. Si Cristo entregó todo, aprende a soltar. Porque hay cosas a las que nos aferramos que en vez de traer gloria, traen otra cosa. Para nosotros hacia arriba siempre es mejor, pero para Jesús el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Cosas que uno no entiende en la Biblia. Para nosotros éxito es ir hacia arriba. Para Jesús éxito es ir hacia abajo para luego ir hacia arriba. Me humillo, renuncio, porque después de eso hay gloria, y fue lo que Él hizo. Cuando muchas veces nos bajan de posición, lo que sale es el orgullo a relucir. Y Pablo está diciendo: hey, iglesia, cuídense del orgullo. Hay cosas que hay que soltar, hay cosas hay que renunciar. Y Jesús vino como siervo. Le sirvió a sus discípulos, le sirvió a las prostitutas, le sirvió a los recaudadores, le sirvió a la gente que menos alguien quisiera servir. ¿Saben qué? Le sirvió al traidor. Si yo hubiera estado ahí y si yo fuera Jesús, le diría: bueno, hora de lavar los pies, Judas, adiós. Chao, me va a traicionar. Yo le quiero todo menos lavar los pies. Pero Jesús le sirvió a Judas aún y sabiendo que le iba a traicionar. Tú y yo estamos llamados a renunciar a nuestros egos para poder ser los mejores siervos que Jesús pueda tener en esta tierra. ¿Hay alguien aquí que quiera ser de los mejores siervos que Jesús tenga en esta tierra? Que no están esperando que les sirvan, que están todo el tiempo pensando en cómo servir. ¿Qué hago? ¿A quién ayudo? ¿A quién llamo? ¿Quién me necesita?
Jesús vino como siervo a darlo todo y a enseñarnos ese ejemplo. La tercera actitud de Cristo que nos enseña la palabra es su actitud de obediencia. Dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escucha esto: el dador de la vida ahora está perdiendo su vida. ¿Ah? Eso es absurdo. El dador de la vida ahora está entregando su vida. Eso es absurdo. El inocente ahora es culpable. ¿Qué? El inocente se hizo culpable por amor a mí, por amor a ti. El juez ahora está sentado en el banquillo de los acusados. El juez, el que debería estar en ese banquillo soy yo, pero él ha tomado mi lugar para justificarme delante del Padre. ¿Era justo eso? ¿Lo merecías? ¿Lo merecía? Probablemente no. El santo ahora está hecho maldición en una cruz. El santo ahora se está haciendo maldición en la cruz. El rey que se viste de gloria ahora está desnudo en un madero. Y el Señor de señores, el Rey de todo, del universo, ahora se está haciendo un siervo. ¿Qué te quiero decir con esto? Hubo un precio alto que se pagó para que tú estés aquí. No fue tan fácil. No se trata de venir a un lugar como estos. Se trata de entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Ahora entiendes por qué Jesús hizo tantos milagros y solamente 120 estaban en el aposento alto. Porque los milagros no transforman. Entender el sacrificio de la cruz, sí. Venir aquí no garantiza nada. Pero si tú como creyente entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz, tu cristianismo será diferente. Tu fundamento será diferente. Por eso cuando, Señor, tú no has hecho ningún milagro, si ya lo dio todo, te vas a ir corriendo porque no hay un milagro. Si te estoy diciendo que dejó todo lo eterno para venir a esta tierra a morir por ti, ya lo dio todo y nos sigue dando más por amor. Pero si tu fundamento de vida cristiana no es Cristo, vas a vivir tu vida como si eso hubiera sido cualquier acontecimiento histórico por ahí. Fue tan tremendo este sacrificio que partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Trascendente. ¿Ha sido el sacrificio de Cristo trascendente en tu vida? Te pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Que cada vez que nos reunamos entendamos que estamos aquí gracias a la obra de la cruz. Jesús no obedeció por imposición, Él mismo decidió obedecer. Y es aquí donde nosotros aprendemos la actitud. ¿Estás obedeciendo a Dios porque te toca o estás obedeciendo a Dios porque entiendes lo que Él hizo por ti? Por amor. Si Él lo dio todo, ¿qué soy yo para no darlo todo por Él? Jesús no quiso decir esto le doy, esto no, esto sí, esto no. Pero ¿cuántas veces nosotros caminamos nuestra vida cristiana así? No, Señor, esto sí te lo doy, esto no, y eso también. En esto te obedezco muy fácil, en esto déjame. Pregunta: si Jesús te dio todo, ¿tú crees que nuestra respuesta de amor para Él correcta no sería darlo todo? Por eso es que todos los hombres de la iglesia primitiva murieron dándolo todo. ¿Saben por qué? Porque entendieron que Cristo lo dio todo. Y si su maestro lo dio todo, ¿cuánto más ellos no estarían dispuestos a dar su vida por ellos? Necesitamos andar
con una actitud de obediencia, pero no por imposición, sino por amor. Muchos de nosotros como cristianos no tenemos una mejor vida de obediencia porque todavía no hemos terminado de apreciar el sacrificio de la cruz. La perdemos de vista. Como que obedecer se convierte para nosotros en una carga pesada que hay que llevar. Pero es porque hemos perdido de vista el sacrificio de la cruz. Porque hemos perdido de vista lo que Cristo tuvo que pagar para hacernos libres del pecado. Porque hemos perdido de vista lo que Cristo tuvo que hacer para que tú y yo estemos aquí. Yo no sé, pero la Biblia me va a decir que no tuvo cualquier muerte. Y me encanta cómo Pablo termina esto: muerte, y muerte de cruz. Y quiero explicarlo por qué. Porque Jesús tal vez no hubiera impactado tanto su vida si hubiera muerto en una cámara de gas, ahogado en una silla eléctrica. Pero saben una cosa, la muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa que alguien pudiera experimentar. En aquella época, solo en la cruz morían los peores criminales. Y eso que no sufrían tanto como sufrió Jesús. La muerte más vergonzosa. Ahora, quiero que mires esto. De la gloria más grande pasó a la vergüenza más grande. De la gloria a la vergüenza. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Se pudo bajar de la cruz y no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Si caminamos nuestros días de ahora en adelante dándole valor al sacrificio de la cruz, nuestro cristianismo va a ser diferente. Porque te pregunto nuevamente, en este momento de tu vida, ¿cuánto valor le estás dando al sacrificio de la cruz? No fuiste salvo abriendo un paquete de Cheetos. No fuiste salvo viniendo a la iglesia. No fuiste salvo por el milagro que recibiste. Fuiste salvo porque Jesús tuvo que pagar un precio muy alto por ti y por mí. Vivamos los días que nos restan para honrar ese sacrificio. Vivamos los días que nos restan para hacerle honor a ese sacrificio. Nunca podremos pagarle a Él lo que hizo por nosotros, pero que nos levantemos todos los días diciendo: quiero honrar el sacrificio que hiciste por mí. Nunca te podré pagar, pero quiero vivir mi vida honrando lo que hiciste. Quiero que te pongas en pie en esta mañana, tarde ya, y que con tus ojos cerrados y entendiendo lo que hemos hablado en esta mañana, si le suben un poco la música, quiero que escuches esto con tus ojos cerrados. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Imagínatelo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9 nos va a decir: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. De su peor momento de humillación vino su exaltación a lo sumo. Cumplió su misión y fue exaltado a lo sumo. Ese es Jesús, ese es Cristo. Esa es la esencia de lo que somos, la esencia de por qué estamos aquí.
Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por tanto amor. Gracias, Cristo, por haber dejado tu lugar. Gracias, Cristo, por haber despojado de tus privilegios, de tu adoración, de tu reino, de tu poder, para venir a esta tierra y hacerte el más humilde de todos los hombres. Gracias por haber venido y aún nacer en el lugar más humilde por amor a nosotros. Y aún en su peor momento de obediencia, entendió la obediencia. Padre, ¿hay otra forma? Si hay otra forma, dímelo. Pero el deseo de mi corazón es hacer tu voluntad. Y se hizo obediente hasta la muerte, sufriendo humillación, desprecio. ¿Será que valía el sacrificio de Cristo? Estando en su trono de gloria, vino sabiendo que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y aún así vino. Y aún así se humilló, y aún así renunció, y aún así obedeció, por amor a ti y por amor a mí. Levanta tus manos y dile: Padre, yo quiero caminar mi vida cristiana entendiendo y dándole valor al sacrificio de la cruz. Perdóneme, porque hay veces mi cristianismo está basado en otras cosas que no son malas, pero que no es lo que me fundamentan y me sostienen. Señor, que cuando yo quiera renunciar, yo puedo entender que tú ya renunciaste, que yo puedo entender que tú moriste para que yo tuviera vida, que tú te humillaste para que yo tuviera gloria, que tú entregaste todo para que yo lo tuviera todo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir como es digno de ti. Ayúdanos a obedecerte por amor y no por imposición. Que cada vez que estemos frente a un reto de obediencia, podamos entender tu sacrificio de la cruz y hacerlo porque te amamos y porque queremos honrar lo que tú hiciste allí por nosotros. Porque llevaste todos nuestros pecados sobre ti. ¿Para qué seguir viviendo una vida en pecado si ya moriste y los cargaste? Ayúdanos. Y gracias, gracias, gracias. Gracias por haberlo dado todo y entregado todo por amor a nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.